Ahí sí. Muy bien. Ok, entonces, lo último que estuvimos viendo en la clase pasada fue distribuciones muestrales, ¿ya? Recuerden que vimos la distribución muestral para la media cuando la varianza era conocida, cuando la varianza era desconocida. Su distribución muestral era una distribución normal, ¿ya? De media muy varianza sigma cuadrada partido por n. Y al hacer la transformación, ¿ya? Al hacer la transformación, restarle la media y dividirlo por la desviación estándar, entonces por el teorema del límite central, esa transformación nos presentaba una distribución normal 0,1. También vimos la distribución de la varianza. Decíamos que la transformación n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado se distribuía como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y finalmente vimos la distribución muestral de la proporción, en donde la distribución muestral, perdón, de la proporción se distribuye como una normal de parámetros P como media y parámetro PQ sobre N como varianza, ¿ya? Y también la estandarización o la transformación se distribuye como una normal estándar, es decir, como una normal 0. Eso es lo que estuvimos viendo las dos últimas clases. Entonces hoy día vamos a empezar a trabajar con estimadores, ¿ya? Con estimadores. Y vamos a ver dos tipos de estimadores, ¿ya? Dos tipos de estimadores. El estimador puntual y el estimador por intervalo. Entonces, en este caso vamos a partir con los estimadores puntuales, ¿ya? Y estos estimadores puntuales, vamos a ver dos técnicas para encontrar los estimadores puntuales, ¿ya? Entonces, como dice la definición, un estimador puntual es cualquier función W de la muestra, es decir, es un estadístico, ¿ya? En otras palabras, todo estadístico puede ser utilizado como un estimador. Ahora, ¿qué es lo que está estimando este estimador? Valga la redundancia. Sucede que muchas veces la variable aleatoria, de la cual nosotros vamos a obtener nuestra muestra aleatoria, proviene de una distribución, la variable aleatoria proviene desde una distribución que depende de parámetros que son desconocidos, ¿ya? Por ejemplo, puede ser de que una distribución provenga de una distribución normal con media desconocida, ¿ya? Entonces lo que uno hace es tratar de estimar esa media, ¿ya? Utilizando estimadores, en este caso un estimador puntual, ¿ya? Las distribuciones, las funciones de distribuciones, muchas veces eh, dependen de parámetros, ¿ya? Hay distribuciones que dependen de un parámetro, distribuciones que dependen de 2 parámetros, de 3 parámetros, de 4 parámetros, de un vector de parámetros desconocidos. Por lo tanto, la idea de calcular los estimadores puntuales es poder estimar esos parámetros. Por supuesto, cuando nosotros estamos estimando esos parámetros, eh, tenemos asociados ciertos errores, ¿ya? Porque estamos estimando a partir de la muestra, a partir de mi muestra, yo estoy estimando parámetros poblacionales, ¿ya? A partir de mi muestra, yo estoy estimando parámetros poblacionales. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Construcción de parámetros puntuales, ¿ya? Y para eso vamos a ver dos métodos. Ya vamos a ver dos métodos.
Hoy día nos vamos a dedicar a ver el primer método, que es el método de los momentos. Y el segundo método es el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Estos dos métodos nos permiten encontrar eh, los estimadores puntuales de los parámetros distribucionales poblacionales. ¿Por qué se le llama estimador puntual? Porque lo que nosotros encontramos es una función, ya es una función de la muestra que me entrega un valor numérico, ¿no es cierto?, para ese parámetro, un solo valor numérico para ese parámetro, dependiendo de la muestra, ¿ya? Por eso es un estimador puntual. Cuando nosotros después veamos los estimadores intervalares o estimadores por intervalo, no vamos a encontrar un estimador que me entregue un número, sino que vamos a encontrar un intervalo, ¿ya? Un estimador de intervalos, ¿ya? En donde dentro de ese intervalo está el parámetro, ¿no es cierto?, de mi distribución, ¿no? Entonces, pero primero debemos ver estimadores puntuales, porque cuando calculemos estimadores intervalares o por intervalos, vamos a utilizar una técnica que se llama la técnica del pivote, ¿ya? Y ese pivote obviamente va a ser el estimador puntual, ¿ya? El estimador puntual lo vamos a utilizar como un pivote para la construcción de un estimador por intervalo. Entonces necesariamente debemos partir con los estimadores puntuales para luego poder construir los estimadores por intervalo. Entonces veamos en qué consiste el método de los momentos, ¿ya? El método de los momentos. En estadística tenemos momentos, ¿ya? Tenemos el primer momento, segundo momento, tercer momento, cuarto momento, quinto momento, etcétera. Tenemos momentos, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros queremos encontrar nuestros parámetros, vamos a tener una muestra aleatoria, ¿ya? Vamos a tener una muestra aleatoria de tamaño n, como la que está acá, ¿ya? Y esa muestra aleatoria viene con una función dada, función de x, pero que depende de estos parámetros. Parámetro teta 1, teta 2, teta 3, teta k, ¿ya? K parámetros desconocidos, ¿ya? K parámetros desconocidos. Entonces, el método de los momentos, para poder encontrar un estimador puntual de ese parámetro teta 1, en otras palabras, también me sirve para encontrar un vector, ¿ya? Vectores de estimadores para el vector de parámetro, va a ser igualar, ¿no es cierto? Va a ser igualar los K primeros momentos muestrales con los K primeros momentos poblacionales, ¿ya? Centrados en cero, y resolver el sistema de ecuación. Entonces, fíjense, yo tengo momentos poblacionales y tengo momentos muestrales, ¿ya? Los momentos muestrales le vamos a llamar M sub I, ¿ya? M1, M2, punto, 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 hasta MK. ¿Y cómo se va a definir los momentos muestrales? Se van a definir simplemente como el primer momento va a ser 1 sobre n sumatoria de los xi. Es decir, va a ser la media aritmética. El primer momento muestral es la media aritmética. El segundo momento va a ser 1 sobre n sumatoria de los x al cuadrado. Y así, el k momento, el késimo momento muestral, va a ser 1 sobre n sumatoria de xi elevado a la k. Esos son los momentos muestrales. Y los momentos poblacionales van a estar dados por las esperanzas, ¿ya? Por las esperanzas. Por lo tanto, le vamos a llamar mu sub i a los momentos poblacionales. Entonces, mu sub 1 va a ser la esperanza de x, mu sub 2 va a ser la esperanza de x al cuadrado, y así mu sub k va a ser la esperanza de x a la k, ¿ya? Y resolvemos luego esta ecuación, este sistema de ecuaciones. Ahora,
¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender cuántos momentos vamos a tener que calcular? Va a depender de la cantidad de parámetros desconocidos que nosotros queramos estimar. Es decir, va a depender de la cantidad de parámetros que presente la función de distribución, ¿ya? En este caso, esta función presenta k parámetros. Por lo tanto, debo resolver k momentos muestrales, k momentos poblacionales. Hay funciones, ya hay funciones que tienen solo un parámetro, la mayoría. Hay otras que tienen 2 parámetros. Hay otras que tienen 3 parámetros. Hay otras que tienen muy pocas, tienen 4 parámetros desconocidos, ¿ya? Entonces, si tengo un parámetro desconocido, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es igualar el primer momento muestral con el primer momento poblacional y resolver esa ecuación cuando tengo un parámetro desconocido. Si tengo 2 parámetros desconocidos, entonces igualo el primer momento muestral con el primer momento poblacional, el segundo momento muestral con el segundo poblacional y resuelvo ese sistema de 2 por 2. ¿Ya? Y así, si tengo 3, entonces los 3 primeros momentos muestrales los igualo a los 3 primeros momentos poblacionales y resuelvo ese sistema. ¿Ya? Entonces va a depender necesariamente de el número de parámetros desconocidos que tenga mi distribución. Veamos un ejemplo. Voy a salirme de acá porque hoy día voy a utilizar la pizarra. ¿Ya? Voy a utilizar la pizarra. Entonces, supongamos que yo tengo una muestra aleatoria, ya, una muestra aleatoria, una x1 hasta una xn, ¿no es cierto? Mi muestra aleatoria, ahí, q1 a q1, que proviene desde una población con una función de densidad f de x teta, ¿ya? Igual a teta x elevado a teta menos 1. Ahí, x elevado a teta menos 1. Donde el x vive entre 0 y 1, ¿ya? Donde el x vive entre 0 y 1, ese es el dominio, ¿ya? Y teta vive también entre 0 e infinito. Es decir, teta es positivo. Entonces, encontrar el estimador de momentos, ¿ya? Encontrar el estimador de momentos para teta. Ahí, encontrar el estimador de momentos para teta. Fíjense que acá nuestra función de distribución, ya mi f de x, la función de densidad en este caso, de mi variable aleatoria, depende solo de un parámetro desconocido, que es teta. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es igualar el primer momento muestral, es decir, M1, lo debemos igualar con el primer momento poblacional, es decir, mu1. ¿Ya? Mu1. Y resolver esa ecuación. Y despejar, obviamente, nuestro parámetro teta. Entonces, fíjense. El primer momento muestral, ya vimos que era 1 sobre n sumatoria de los xy. Ese es mi primer momento muestral. Es decir, x barra. ¿Ya? Es decir, x barra. Y mi primer momento poblacional, mu sub 1, es igual a la esperanza de x. ¿Ya? Es igual a la esperanza de x. Entonces lo que debemos hacer es calcular la esperanza de x. ¿Ya? Como estamos en presencia de una variable aleatoria continua,
¿ya? Entonces, la esperanza de x se calcula a través de una integral, ¿ya? La esperanza de x sería igual, entonces, a la integral definida en el dominio de mis x. Como la x vive entre 0 y 1, entonces mi integral sería entre 0 y 1. ¿De quién? Como estaba calculando la esperanza de x, entonces la integral es de x por la función de densidad, f de x teta, en dx. Ahí. Por lo tanto, esto me quedaría la integral entre 0 y 1 de x por f de x. Y f de x es la función de densidad, es decir, teta x elevado a teta menos 1 en dx. Ahí. Entonces lo que debo hacer es calcular esa integral para poder encontrar mi esperanza, que sería mi primer momento poblacional. ¿Ya? Entonces esto me quedaría, el teta es una constante, sale fuera de la integral, me quedaría la integral entre 0 y 1. Y acá tengo, fíjense, x por x elevado a teta menos 1 por propiedad de potencias. Eso conservo la base, que sería mi x, sumo los exponentes, por lo tanto me quedaría x elevado a la teta en dx. Ahí. Entonces, fíjense que ahora tengo que calcular esa integral. Esa integral, esto sería teta, paréntesis, la integral de x elevado a la teta, eso es x elevado a la teta más 1 dividido por teta más 1. Ahí. Eso, ¿no es cierto? Así se calcula esa integral. Y esto va entre 0 y 1. Ahí, entre 0 y 1. ¿Ya? Entre 0 y 1. Por lo tanto, evaluamos. Y si evalúo, me voy para acá arriba. Ahí. Entonces, esto sería teta. Cuando el x vale 1, entonces eso me quedaría, fíjense, cuando el x vale 1, esto me quedaría 1 elevado a teta más 1, que eso es 1. Entonces me quedaría 1 partido por teta más 1, menos, cuando teta vale 0, eso se anula. Por lo tanto me quedaría eso. ¿Ya? Por lo tanto me quedaría eso. Entonces, fíjense. Ese sería entonces teta factor de 1 partido por teta más 1 sería igual a mi primer momento poblacional. ¿Ya? Es decir, sería mi esperanza de x. ¿Ya? Mi esperanza de x. Muy bien. Entonces, como lo que yo debo hacer es igualar el primer momento poblacional, perdón, primer momento muestral con el primer momento poblacional, entonces hago esa igualación. ¿Ya? Voy a borrar acá, ya calculé la esperanza de x que me dio teta factor de 1 sobre teta más 1. Entonces voy a borrar esta integral y voy a escribir simplemente acá la esperanza. Teta sobre teta más 1. Ahí. Ese sería mi primer momento poblacional. Entonces ahora simplemente igualo. M1 lo igualo como 1. Es decir, X barra lo igualo, primer momento muestral, lo igualo con el primer momento poblacional. Es decir, teta sobre teta más 1. Ahí. Y ahora simplemente lo que hago es resolver esta ecuación, donde mi incógnita es el valor de teta. Por lo tanto, lo que debo hacer es despejar teta. ¿Ya? Despejar teta. Entonces,
me quedaría así. X barra factor de teta más 1 es igual a teta. Factor, multiplico, me quedaría X barra teta más X barra igual a teta. Ese X barra lo tiro al otro lado. Entonces me quedaría X barra teta menos, este teta lo tiro para acá, teta igual a menos X barra. Aquí factorizo por teta, se me quedaría teta factor de X barra menos 1 igual a menos X barra. Este pasa dividiendo, ya, este pasa dividiendo, entonces me quedaría teta es igual a menos X barra sobre X barra menos 1. Y para que no me quede ese negativo, factorizo por menos 1. ¿Ya? Factorizo por menos 1. Entonces, eso me quedaría X barra sobre 1 menos X barra. Ahí. Por lo tanto, lo voy a escribir acá, el estimador de momento de teta, que se escribe de esta forma, teta gorro significa el estimador, y lo voy a escribir acá, estimador, subestimador de momento. El estimador de momento de X barra, perdón, de teta, sería X barra sobre 1 menos X barra. Siempre el estimador puntual va a depender exclusivamente de la muestra. En este caso, lo que yo voy a hacer, ¿para qué me sirve este estimador entonces? Como yo no conozco el valor de teta, ¿ya? Lo que hago es estimar ese valor de teta. ¿Y cómo voy a estimar ese valor de teta? Utilizando este estimador de momento. X barra sobre 1 menos X barra. Por lo tanto, si yo tengo una realización específica, es decir, tomo una muestra de tamaño n, y esas muestras son números, ¿verdad? Entonces calculo el X barra, es decir, calculo la media de esa muestra y hago esta operación. A la media lo divido por 1 menos la media y eso me va a dar un número. Y ese número va a ser mi estimación de este parámetro para esa realización. Aquí hay que tener en claro la diferencia entre el estimador, este es mi estimador para teta en esta función, y la estimación. La estimación es cuando yo hago una realización, es decir, obtengo mi muestra, determino esos números y esos números los reemplazo acá y construyo mi estimación y ese valor estimado lo reemplazo acá en teta. Por lo tanto, ahí esa función ya no va a depender de nada desconocido. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos un estimador, ¿ya? Por el método de los momentos para teta, para el parámetro desconocido teta, dada esa función. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una forma de encontrar los estimadores puntuales. ¿Ya? Los estimadores puntuales. Veamos un segundo ejemplo. ¿Ya? Veamos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, ¿ya? Este segundo ejemplo va a tener dos parámetros desconocidos. En el ejemplo que acabamos de hacer, tenía un solo parámetro desconocido. Por eso resolvíamos una ecuación. Ahora vamos a tener dos parámetros desconocidos. ¿Ya? Dos parámetros desconocidos. Entonces vamos a tener un sistema, entonces. Entonces tenemos una muestra aleatoria
cuya función de densidad va a ser X dado a B, esos son los parámetros, y lo vamos a definir así, 1 sobre B menos A, ¿ya? 1 sobre B menos A, donde el X va a vivir, entre A y B, ¿ya? El X va a vivir entre A y B. Muy bien. Entonces, fíjense, tengo dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Entonces, para poder encontrar los estimadores de A y B, debemos hacer la siguiente igualación, el siguiente sistema. El primer momento muestral debe igualarse al primer momento poblacional y el segundo momento muestral debe igualarse al segundo momento poblacional, porque tenemos dos parámetros que son desconocidos. Ya conocemos el primer momento muestral y el segundo momento muestral. El primer momento muestral, el M1, sabemos que es X barra. Lo voy a escribir mejor en forma genérica. 1 sobre N sumatoria de los X. Ese sería el primer momento muestral. Y el segundo momento muestral es 1 sobre N sumatoria de los X al cuadrado. Perfecto. Tenemos los dos primeros momentos muestrales. Esos son los simples, porque ya los tenemos definidos. Entonces ahora lo que necesitamos calcular es el primer momento poblacional, es decir, mu sub 1. Y mu sub 1 ya vimos que es la esperanza de X. ¿Ya? La esperanza de X. Acá el X también varía entre A y B, también es una variable continua, por lo tanto también es una integral el primer momento poblacional. Pero en este caso es una integral que va desde A hasta B, ¿ya? Desde A hasta B. ¿De quién? De X por la función de densidad. Recuerden, siempre la esperanza de X va a ser la integral, ¿no es cierto?, entre A y B de X por su función de densidad, por f de X, en dx. Por lo tanto, acá sería X por f de X, y f de X es esta que está acá. 1 sobre B menos A. Ahí. Muy bien. En dx. Calculemos esa integral. Fíjense que 1 partido por B menos A es una constante, por lo tanto sale fuera. Sería 1 sobre B menos A, integral desde A a B de X en dx. ¿Ya? Calculamos esa integral. ¿Ya? Calculamos esa integral. Esa integral, esto sería entonces 1 sobre B menos A. Y la integral de X sabemos que es X cuadrado sobre 2 evaluado entre A y B. Ahí, evaluado entre A y B. Sigo aquí arriba. Entonces, esto sería 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A. Y ahora simplemente lo que hago es reemplazar los valores en X. Entonces sería, parto con el B, que es el mayor, sería B cuadrado partido por 2, ¿ya? B cuadrado partido por 2, menos, ahora con el A, esto sería A cuadrado partido por 2. Ahí. Esto sería entonces 1 sobre B menos A. Esto sería 2. Esto sería B cuadrado menos A cuadrado. Esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, es una diferencia de cuadrado. Entonces eso se puede escribir así. 1 sobre B menos A. Y esto se puede escribir como B menos A, B más A,
Todo eso partido por 2. Simplificamos este b menos a con ese b menos a y me quedaría entonces b más a partido por 2. Y esa sería entonces la esperanza de x, ¿ya? La esperanza de x, es decir, el primer momento poblacional, ¿ya? El primer momento poblacional. B más a partido por 2. ¿Se entiende? Muy bien. Simplemente Sí, es profe. un cálculo de integral. Entonces voy a borrar esto y voy a dejar solamente el resultado, que es lo que me interesa. ¿Ya? Voy a borrar ahí. Entonces esto sería B más A. B más A medio. Listo. Ahí tengo el primer momento poblacional. Y ahora necesito calcular el segundo momento poblacional. Es decir, mu sub 2. ¿Ya? Y mu sub 2 sería la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Este es el segundo momento poblacional. ¿Ya? Entonces, la esperanza de x al cuadrado es la integral entre a y b. Como es x al cuadrado, entonces la esperanza sería de x al cuadrado por la función de densidad, 1 sobre b menos a. Recuerden que si fuera x al cubo, la esperanza de x cubo sería la integral de x cubo por la densidad. Bueno, en dx. Acá simplemente hacemos exactamente lo mismo. Entonces, esto sería 1 sobre b menos a. Y la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Y eso lo evaluamos entre a y b. Entonces, eso sería 1 sobre b menos a. Y esto me quedaría b cubo partido por 3 menos a cubo partido por 3. Ahí. Y esto que está acá, b cubo menos a cubo, es una diferencia de cubo en productos notables. Entonces eso sería 1 sobre b menos a. Y la diferencia de cubo sería b menos a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ya? Ahí. Partido por 3. Partido por 3. Perfecto. Ahí. Muy bien. Entonces simplificamos este con ese. Esos dos. Y me quedaría simplemente a cuadrado más ab más b cuadrado dividido por 3. Ahí. Y ese sería entonces mi segundo momento poblacional. Entonces, mu sub 2, vuelvo acá, mu sub 2, que es igual a la esperanza de x cuadrado, sería igual a cuadrado más ab más b cuadrado dividido por 3. Muy bien, ahí tengo entonces encontrado mi primer momento muestral, mi segundo momento muestral y mi primer momento poblacional y mi segundo momento poblacional. Entonces, ahora simplemente lo que hay que hacer es igualar. El primer momento muestral, que es x barra, lo igualo, ¿ya? Lo igualo con el primer momento poblacional, ¿ya? Ahí, eso es lo que estoy haciendo. El primer momento muestral, que es x barra, lo igualo con el primer momento muestral. Y el primer momento muestral es b más a partido por 2. Y después, el segundo momento muestral, que es 1 sobre n, sumatoria de los x cuadrados,
Ese lo debo igualar con el segundo momento poblacional, que es A cuadrado más AB más B cuadrado dividido por 3. Y ahí debo resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y en ese sistema de ecuaciones, lo que debo hacer es despejar, ¿ya?, el valor de A y el valor de B, que son nuestras incógnitas, que son los parámetros desconocidos, ¿ya?, de mi función. Entonces, claramente acá nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Entonces, yo, por ejemplo, en la ecuación 1, ecuación 2, en la ecuación 1 despejo, por ejemplo, A, de la 1 despejo A, entonces me quedaría que A, ya, es igual a 2x barra menos B, ¿ya? Este que está dividiendo pasa multiplicando, este que está sumando pasa restando. Y luego, simplemente esto que está acá, el valor de A, lo reemplazo en B. Perdón, lo reemplazo en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces la ecuación 2 sería 1 sobre n, sumatoria de los x cuadrados, igual a cuadrado, es decir, a 2x barra menos b al cuadrado, más a por b, es decir, el a sería 2x barra menos b por b, más b cuadrado, y todo esto, ¿no es cierto? Todo esto dividido por 3. Ahí, todo eso dividido por 3. Me quedan 4 minutos, no voy a alcanzar a terminar. Esto simplemente que está dividiendo pasa multiplicando. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá, porque esto ya lo ocupé. Y desarrollo ese cuadrado de binomio. Entonces me quedaría 3 partido por n, sumatoria de los x cuadrados, igual, ¿ya? Desarrollo ese cuadrado de binomio. Porque, ¿qué más puedo hacer aparte de eso? No, desarrollemos el cuadrado de binomio. Entonces sería, voy a escribirlo acá, voy a borrar acá, me queda muy poco espacio. Entonces sería 4x barra cuadrado menos 4x barra b menos b cuadrado, no, más b cuadrado. Ahí desarrollé ese cuadrado de binomio. Ahora desarrollo este producto más 2x barra b menos b cuadrado más b cuadrado. Ahí. Veamos qué nos queda. Entonces me quedaría 3 partido por n, sumatoria de los x cuadrados. Acá se me van esos dos. Fíjense que acá me quedaría menos 4x barra b más 2x barra b sería menos 2x barra b. Tengo listo con eso. Me quedaría más b cuadrado. Tengo listo ese. Más 4x cuadrado. Más 4x barra cuadrado. Ahí. ¿Ya? Entonces acá puedo tirar este para allá y me queda una ecuación de segundo grado. De la siguiente manera. Me quedaría b cuadrado, ¿no es cierto? B cuadrado menos 2x barra b más 4x barra cuadrado, y este pasa restando, menos
3 partido por n, sumatoria de los x al cuadrado. Ahí. Y eso igual a 0, ¿no? Igual a 0. ¿Ya? Y eso es igual a 0. Entonces acá tengo una ecuación de segundo grado cuya incógnita es b. Ya, cuya incógnita es b. Chicos, se va a acabar esto. Entonces, para terminar ese trabajo, ya lo pueden terminar ustedes, porque esto es resolver una ecuación de segundo grado, y después simplemente teniendo el valor de b, lo reemplazan aquí arriba y encuentran el valor de a. Ya, ustedes lo terminan y lo revisamos la próxima clase. ¿Ok? Ya, profe. Sí, Listo. Ya, Nos vemos entonces y que tengan un buen hasta fin el de lunes. semana. Ya, descansen y cuídense. gracias, profe. Ya, chao, Igualmente. chao.